Bueno, hoy voy a enseñarles a hacer este fajón. Es muy fácil de hacer, queda muy bonito, me gusta, quedó diferente, queda muy bonito. Quiero mostrarles estos ojitos que forman acá, esta parte, muy bonito queda. Entonces lo voy a enseñar en dos partes. La primera parte va a ser trabajada de afuera hacia adentro. Ya les explicaré cuando empecemos a tejerlo cómo es de afuera hacia adentro. Y en la segunda parte les voy a enseñar cómo se hacen los rombos. ¿Listo? Ya acá después de que termine este rombo, seguí trabajando con la técnica de afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces así me quedó, espero les guste. Suscríbanse a mi canal, por favor compartan, recomiende mis tutoriales, por favor manita arriba, espero sus comentarios y nos veremos pronto con un tutorial nuevo, un fajón nuevo y con muchas ideas nuevas. Bueno, este fajón les hice un tutorial, les enseñé cómo se ordenaban los hilos, les enseñé los pasos hasta acá, pero quiero hacer un segundo tutorial con este fajón para enseñarles cómo podemos cambiar el diseño. ¿Listo? Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen. Trabajamos acomodando los centros, nos ubicamos por los centros y trabajamos de afuera hacia adentro. ¿Listo? Hasta acá hemos trabajado de afuera hacia adentro, de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá. Así hemos trabajado de afuera hacia adentro. Pero entonces quiero enseñarles cómo cambiar el diseño. Lo voy a cambiar y voy a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces lo que voy a hacer es acá en este centro voy a hacer la X, ya que voy a cambiar mi forma de tejer. Acá voy a hacer la X. Hasta acá no la había hecho, no era necesario, ya que los hilos se cruzaban, entonces solitos se formaba esta X. Acá sí la voy a formar, ya que vamos a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces vamos a empezar siempre por este lado. No importa si trabajamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, siempre vamos a trabajar por este lado. ¿Listo? Entonces, como veníamos trabajando era de afuera hacia adentro. Ahora voy a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces vamos a empezar los mismos puntos claves, 1, 2, 3, pero busco el que tengo en el centro, que va para allá. Ahí se ve perfectamente. Ese lo voy a subir acá. Entonces me vengo del centro de mi punto clave hacia afuera. Quise hacerlo para que se den cuenta que pueden cambiar su fajón en el momento que deseen. Sí recomiendo que si lo van a cambiar sea en un punto como este. Por ejemplo, acá tengo la unión de dos colores, negro. Entonces sí es muy importante que sea en una parte así, donde se unan dos colores iguales. Igual lo pueden hacer donde quieran, pero sale el diseño más, digamos que se ve a la vista, se ve más estético. Entonces acá estoy pasando todos los cordones que tengo hasta el último. Es lo mismo, pasar todas las hebras sin saltarme ninguna. La diferencia es que estoy trabajando de adentro hacia afuera. Entonces pasé, el centro de este diseño era el negro y este azul. Listo, este primer azul, perdón. Entonces ya pasé el negro para allá. Entonces el centro de mi diseño es este azul. Tengo que tener muy claro este azul, que era el que estaba haciendo pareja con el negro. Entonces este lo voy a pasar al centro de estos dos, los que con los que armé la X. Listo. Entonces agarro este azul y lo voy a pasar todos
hasta acá el primer negro y el negro con el que armé la X. Listo, ahí ya lo pasé. Entonces este centro lo va a conformar estos dos, uno azul, uno amarillo. Listo, ahí se nota perfecto cuál es el centro. Bueno, ya quedé con el azul acá. En este centro, esta parte de trabajar de adentro hacia afuera es muy práctico porque este centro no lo trabajamos. O sea, sí lo trabajamos, pero no lo trabajamos. Qué pena confundirlos, pero es así. Entonces, estaba acá en el centro, pasé el negro para allá, pasé el azul que correspondía para acá y lo dejo ahí. Listo, ahí. Ya tengo la X negra, tengo este acá, lo dejo ahí. No voy a hacer absolutamente nada con él. Entonces, ¿qué hago ahora? Me voy donde tengo mi otro centro. Recuerde que son 3 puntos claves, 1, 2, 3. Ya pasé el azul al segundo punto. Ahora me vengo para el tercer punto y voy a pasar este. Corresponde este porque estos conforman la X. Entonces, ya que estos conforman la X, este amarillo va de acá del centro a acá. Entonces, por eso les decía, no lo vamos a trabajar, pero sí lo vamos a trabajar. Listo. Entonces, paso un amarillo, ya que el que voy a pasar es el primero, entonces solo va a pasar estos 3 amarillos. Listo. Y 3 amarillos. Listo. Voy a pasar todos los grises. Eso sí, siempre traten de desentorchar un poco para que pase la aguja. Voy a pasar el negro que conformó la X que hice cuando empecé y voy a pasar este azul que acabé de pasar de allá para acá. Listo, entonces no lo trabajé porque no saqué hilos de ahí, pero sí lo estoy trabajando porque estoy pasando un amarillo para ese centro. En este momento estoy formando la X de este centro. Mire, y ahí me quedó formada la X de este centro. Listo, la formé con ese azul y con ese amarillo. Ve, ahí se ve claramente que acabo de atravesarlos y ahí quedó la X. Igual los aprieto para que me quede ajustadito, no quiero que se me vaya a abrir, pero pues al paso que lo voy tejiendo lo voy ajustando, es con calma. Bueno, ahora me quedó como centro este fucsia. Sé que es este fucsia porque este es el que formaba la X con el amarillo que acabo de pasar. Entonces, este fucsia es el que corresponde pasar para afuera. Entonces, recuerden, de adentro hacia afuera. Por eso quise hacer 2 tutoriales aparte, porque no quiero confundirlos. Quiero que aprendan estos pasos, pero no quiero confundirlos. ¿Listo? Es muy importante que sí aprendan los 2 pasos. Trabajar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Este último en el primero que corresponde. Sí es muy, muy importante que los aprendan, pero no quiero es confundirlos. O sea, si se les dificulta, pueden continuar como está en la primera parte. No pasa nada, la primera parte la hice tratando de facilitarles los fajones, así que no se preocupen. Pero si se sienten ya con un poco de experiencia, ya un poco avanzados, entonces sí, se pueden ir con esta segunda parte, ya que es muy fácil. Recuerden, mire, acá cometí el error. Ya iba a venir de afuera hacia adentro. Si ven por qué tienen que estar concentrados. No, estamos trabajando de adentro hacia afuera. Entonces, me voy adentro del diseño, enhebro, y este primer azul lo voy a atravesar por el amarillo. Entonces, recuerden que quiero es que aprendan a conocer el centro de su trabajo. Listo, los puntos claves. Acá. Ya que pasé el hilo que no es, por desentorcharlo. Acá tienen que tener muy claro cuál es el este es el último, entonces primero va a pasar este
este lo jalo un poquito y lo paso la primer hebra que encuentre. Listo. Así. Ya. Ahí me quedo de adentro hacia afuera. Ahora voy a pasar el amarillo, primer amarillo, ya que es el que hace parte de la familia de la cruz o de la X. Entonces este es el que voy a pasar. Voy a pasar por todos estos. Recuerden que no puedo saltar ningún cordón, tienen que pasar todos para que nos salga el diseño. Acá estos hacen parte de y este amarillo que pasa allá para acá lo ajusto un poco y también lo atravieso. Listo, ahí me quedo. Listo. Entonces ahora recuerden, el centro no le vamos a hacer nada, lo vamos a dejar ahí, el centro de todo nuestro trabajo. Ahora me paso a mi otro punto. Sé muy bien que los dos que me conforman el centro son estos, ya que tengo la cruz acá arriba. Listo. Entonces agarro primero el fucsia. Esto tiene una puntita que me está incomodando. Agarro primero el fucsia y lo voy a pasar al centro. Recuerden que este amarillo lo pasé de allá para acá, ya hace parte de estos que tengo que pasar con el fucsia. Entonces acá lo voy pasando todos los amarillos. Todos los grises. La mano que está debajo ayuda muchísimo a acomodar. Mira que acá se me zafó. A acomodar para saber que sí es el orden que van. No tienen por qué trocarse, tienen que quedar en el orden que lo coloqué. Este negro está un poco apretado. Este azul y este amarillo que pasé de allá para acá, lo jalo un poquito y ahí lo paso. Listo, ahí quedó. Si se dan cuenta, ya lo estamos cruzando. Ahora recuerden, entonces no hicimos nada cuando pasamos el amarillo para acá, pero al pasar el fucsia para acá, sí, ya armamos la X. Listo, entonces sí hicimos, no habíamos hecho, pero sí ya terminamos haciendo la X. Listo, que quiero que les quede claro esto. Esta forma cambia mucho los colores, revuelve totalmente todo el orden que llevábamos, o sea, le da un giro total a su fajón. Por eso quise enseñarlo, porque pues sé que la curiosidad de experimentar diseños nuevos es muy importante en esta labor. Entonces quiero que aprovechen eso, quiero que experimenten, quiero que descubran sus diseños propios y que siempre se puede crear algo nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, el anterior era el fucsia y el amarillo. Ya pasé el fucsia, entonces me corresponde el amarillo de adentro hacia afuera. Entonces del centro de nuestro punto clave lo paso hacia afuera. Es muy importante que aprendan estas partes. Y este fucsia lo jalo un poquitico y lo paso. Listo. Ahí estamos dándole un giro totalmente diferente a nuestro fajón. Estamos enloqueciendo los colores. Si se dan cuenta, miren el orden que llevaba. Ya por acá tengo un amarillo, por acá tengo otro amarillo. Entonces es darle un diseño diferente. Es lo que estamos haciendo. Lo que yo les decía, ahí lo pausé un poquito, lo volteé, ya que como terminé la vuelta, no importa. Yo sé que si voy a seguir, entonces simplemente vuelvo a empezar la vuelta. Y la vuelta se empieza por este lado, ¿listo? Entonces quiero que quede claro, siempre que vayan a hacer algún movimiento o vayan a dejar a un lado su fajón, su trabajo, siempre que hayan terminado la vuelta. ¿Listo? Con eso, cuando van a retomar,
recuerden que retoman siempre por el derecho. Entonces este es el derecho. Voy a trabajar agarrando mi centro, ya que estoy trabajando de adentro hacia afuera. Entonces sencillo, paso el hilo que corresponde, que en este caso es el azul, atravieso los amarillos, los negros, y por último el azul. Recuerden, siempre lo jalo un poquito y en el primer espaciocito que tenga, ahí paso la aguja. Listo. Ahora entonces corresponde este amarillo, porque quiero que me quede esa X. Esta X quiero que no se pierda. Entonces ahora me corresponde pasar el amarillo. Listo. Lo mismo. Todos los rosados. Recuerden que tratan con la otra mano de desentorchar un poquito su hilo para facilitar la pasada de la aguja. Estos dos negros que corresponden, acomodo que sí sea el orden que deben de llevar. Este amarillo, el fucsia lo jalo un poquito y lo paso. Listo. Y recuerden que no vamos a trabajar este centro, entonces me voy directamente al otro centro de mi diseño, que son estos dos. Por lógica sé que son estos dos, ya que acá arriba tengo la X. Entonces voy a pasar primero el fucsia. Listo. El centro de este lo tengo también muy claro, que es donde se acaba de formar la X. Listo. Pasé el amarillo para acá, entonces se acaba de formar la X. Ahí es el centro de este motivo. Entonces ahora voy a pasarlo. Aquí vamos con mucha calma. Y uno negro, uno azul. Estos dos amarillos los acomodo para que queden en el orden que deben de estar. Entonces lo desentorcho un poquito. Este lo jalo un poco, que es el que viene de allá para acá, y atravieso. Entonces en este momento estoy trabajando el centro porque formé la X. Listo. Ahora vamos a trabajar de adentro hacia afuera nuevamente. Recuerde que eso es lo que estamos haciendo. Entonces voy a pasar este amarillo, que es el que corresponde, ya que este es el que forma la X con este fucsia, para afuera. Hago lo mismo, paso todos los colores que corresponden en el orden que van. Jalo un poquito este amarillo, que fue el último que pasé, y lo atravieso con este. Listo. Voy a avanzar un poco más y ya les muestro cómo me quedó, para que comparemos, para que se den cuenta lo bonito que es experimentar. Bueno, yo ya avancé, quedó muy lindo, quedó muy curioso. Realmente es un fajón original, diferente a cualquier fajón que haya visto en un tutorial o en una mochila. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que pueden crear cosas nuevas, diseños nuevos. Me gusta mucho este diseño. Está lindo, está diferente. De esta forma se sacan también los ojos. Los ojitos que se hacen en los fajones se sacan de esta forma. Pero así como nosotros empezamos este diseño, obviamente no nos iba a dar para los ojitos, pero de una forma muy hermosa. Un rombo muy lindo, me gusta. Acá se combinaron bastante los colores. Y quiero enseñarles cómo pueden retomar nuevamente esta puntada. Si la continúan así, pues igual es válido, es hermoso, queda un diseño muy lindo. Pero si retomamos esta puntada, que es de afuera hacia adentro, entonces acá nos forma otro rombo. ¿Listo? Entonces por eso quiero explicarles, para que se den cuenta que acá forma otro rombo y acá les va a formar un medio ojito.
acá a estos lados. Va a quedar un medio ojito muy lindo, ya que tiene negro ahí. Listo, entonces retomemos. Me gustó mucho el resultado final en lo que terminan nuestros experimentos. Eso quiero que aprendan, que empiecen a experimentar, a descubrir y a darse cuenta que todo es válido. Todo es válido. Las manualidades es un arte perfecto, ya que no tiene repetición. O sea, así tratemos de hacer un fajón igual, siempre algo nos va a salir diferente. Un detallito, algo muy pequeño, pero siempre algo va a haber diferente, ¿listo? Entonces, quiero que sepan que sus trabajos son únicos, únicos. Así me envíen una foto y me digan, quiero un fajón igual, créame que así sea un detalle muy pequeño, va a ser la diferencia, ¿listo? Y si podemos hacer detalles grandes para que se vea la diferencia enorme, mucho mejor. En este caso, pues ya se dieron cuenta lo bonito que nos está quedando. Bueno, vamos a retomar entonces de afuera hacia adentro. Recuerden los mismos puntos centrales. Acá tengo la X en negro, acá tengo la X en negro también. Pareciera que es en azul, no, fíjense muy bien, fíjense que esta es en negro, listo, así que este negro va para allá y estos tres para acá, y acá me quedó 1 y 1, muy fácil de identificar la X, listo. Entonces ya estábamos trabajando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Voy a retomar el tejido de afuera hacia adentro y lo hago de esta forma. Aquí de afuera hacia adentro, que es lo que les expliqué en el primer tutorial. Entonces regresamos en este rosado, el que continúa lo saqué por esta hebra, entonces el que continúa es esta hebra, me devuelvo todos los rosados, ahora los azules, todos los azules, ahora los negros, y voy a identificar cuál es el centro. Recuerden que el centro es donde está la X, acá está la X, acá es el centro. Pero se me olvidó explicarles algo. No voy a pausar el video porque es muy importante y me gusta que haya pasado esto. Recuerden que como estábamos trabajando diferente, entonces estos dos toca cruzarlos. Esta partecita es muy importante para que nos quede el diseño, ¿listo? Entonces, como estábamos trabajando de adentro hacia afuera y ya cambiamos, entonces acá, estos dos conforman el centro. Recuerden que acá está la X. Mire, acá está la X. Entonces, antes de empezar a trabajar, estos dos los voy a cruzar. Está muy bien que haya pasado esto para que ustedes también lo tengan claro, que es posible que les ocurra a ustedes. Listo. Ahí ya acabo de armar la nueva X. Entonces, en este extremo voy a hacer lo mismo. Estos dos son los que corresponden a este centro, pues voy a hacer lo mismo. Voy a pasar uno por dentro del otro para que me quede la X. Listo, ya que voy a cambiar de forma de trabajar ahí. Entonces ya este fucsia va para allá y este azul va para acá. Perfecto. Y acá en esta parte no tengo que hacerlo ya que estos están cruzados. Entonces acá en esta parte no tengo que hacerlo. Acá sí, porque no estaban cruzados. Entonces retomamos y vamos atravesando el negro. Ahora, como este ya lo armé en X, ya este negro corresponde para allá. Entonces voy a pasarlo también. Solo el que corresponde, el que cruzó hacia allá. Recuerden que este es nuestro punto clave. Entonces estos son los que corresponden para acá. Acá se esconde un poquito este negro. No les dije que tenían que jalarlo un poco, pero no pasa nada, todo se puede corregir. Entonces aquí lo jalo un poquito, este que viene de allá para acá, y ahí sí lo paso total. Listo,
no necesito apretarlo mucho, ahí se va a formar el ojito. Ya este negro hace parte de estos de acá. Ahora sí volvemos a retomar el centro. Recuerden que en la forma que estamos trabajando, simplemente dejamos ahí los hilos y luego lo atravesamos con el otro. Esta vez sí lo vamos a trabajar. Esta es la X, ahí está, se ve perfecto. Entonces esta la vamos a atravesar toda. Entonces vamos a pasar azules, todos los azules, ahora todos los fucsia, perfecto. Este amarillito que está por acá más perdido, y estos dos negros, primer negro y último negro, que fue el que acabamos de pasar de afuera hacia adentro. Listo, ahí ya nos quedó la X de estos negros. Listo, ahí se ve perfectamente donde la acabamos de empezar. Vuelvo al centro, ya que el centro estaba formado por una X de azul y negro. Miren, acá está, igual me guío por la línea, entonces sé que este azul es el que va para allá, que por eso también ayuda mucho tener los colores, porque por lógica pues este azul es el que va para allá. Ahora paso todos los negros, luego todos los amarillos, y este fucsia, que este fue el que cruzamos. Entonces este fucsia ya hace parte de estos de este lado. Es muy importante conocer el fajón. Listo. Ahora, como estamos trabajando de afuera hacia adentro, va a regresar este negro. Este es el que va a regresar acá y va a atravesar este azul que acabé de pasar. Este azul ya hace parte de este grupo. Lo aprieto un poquito y ya sé que es el hilo que después del que está. No es el mismo porque no quiero que se me zafe. Tiene que ser el hilo contrario. Venga acá, acomodo mis hilos. ¿Dónde está este? Perfecto. Ya lo identifiqué. Esta es acá, un poquito desentorchado, pero ahí está. Ahora paso los amarillos. Acá, este azul y este azul. Lo jalo un poquitico y ahí el primero. Y así nos quedó esta primera vuelta, que estamos retomando de afuera hacia adentro. Ya les muestro cómo continuamos. Bueno, ya avancé mucho. Si se dan cuenta, acá quedó otro rombo. Lo que yo les decía. Hicimos estos rombos y al regresar a la puntada de afuera hacia adentro, ya nos quedó el segundo rombo. Muy lindo el fajón. Entonces espero que compartan el video, que se suscriban, por favor, manita arriba, dejen sus comentarios y pronto nos veremos para un tutorial nuevo. Así nos quedó, espero les guste y pronto nos estamos viendo.